nuestro siguiente invitado hablaremos dos temas que están sobre la agenda nacional. Uno es la crisis de Punta Catalina y el otro es la articulación social que se está llevando a cabo para la eliminación de las administradoras de fondos de pensiones, incluyendo la entrega del 30% a los trabajadores cotizantes. Damos la bienvenida a Jaime Aristi Escuder. Qué bueno tenerlo nuevamente en Esto No Tiene Nombre. Un verdadero placer, Miralba. ¿Qué tema prefieres tratar primero? El que tú quieras, el que tú quieras. Si quieres, comenzamos con las AFP, como tú quieras. El sistema de pensiones, eso es fundamental para este país. Vamos entonces a iniciar con el sistema de pensiones de nuestro país. Supongo que estás al tanto de las denuncias, de las peticiones de sectores de la sociedad que piden la eliminación. Algunos, otros piden la adecuación de la ley de las AFP y otros piden el 30% de eso que ya han cotizado, que se haga efectivo y se les ponga en las manos ya. Bien, vamos a comenzar diciendo qué es un sistema de pensiones. Un sistema de pensiones es un sistema en el cual se ahorra para poder recibir una pensión en el futuro. Ese es el sistema que tenemos hoy día, que es de capitalización individual, es decir, donde los trabajadores y los empleadores se pusieron de acuerdo. En el año 2001 se crea una ley bajo el gobierno de Hipólito Mejía, en el cual el 70% del aporte que va a esa cuenta individual de los trabajadores, el 70% lo coloca el empleador y el 30% el trabajador. Eso ha permitido acumular ahorros en las cuentas individuales por un monto de 700,000 millones de pesos. Esos 700,000 millones de pesos, el 14% lo ha puesto el trabajador, el 32% lo ha puesto el empleador y el resto, el 54%, lo ha creado el mercado a través de buena gestión de las administradoras de fondos de pensiones. ¿Dónde se colocan esos fondos? ¿Dónde se colocan esos? Esos fondos se invierten en diferentes títulos financieros, tanto el sector público como el sector privado. Y dentro del sector público se invierten en títulos de Hacienda, así como también títulos del Banco Central. ¿Qué significa esto? Que son inversiones que ayudan, por ejemplo, a que haya financiamiento de largo plazo, financiamiento a 20 años, financiamiento a 30 años. ¿Por qué? Porque son ahorros que se van a obtener. Luego su uso va a ser cuando tú tengas ya 60 años, 65 años y por lo tanto tú tienes una gran cantidad de años ahorrando y eso facilita entonces que la contraparte se pueda llevar a cabo, que es financiamiento a largo plazo. Por eso es que ahora tenemos financiamiento, por ejemplo, para vivienda a 20 años, a tasas de interés históricamente bajas. Por otra parte, como también adquieren títulos del Banco Central, pues ayuda a que se pueda ejecutar una política monetaria que mantiene la estabilidad macroeconómica. Y por el lado del gobierno, ya Hacienda, en la adquisición de los títulos de Hacienda, permiten, por ejemplo, que tú puedas tener inversiones en infraestructura o inversiones sociales, como es el caso de inversión en educación o inversión en salud o inversión en programas sociales, como efectivamente sucedió durante el COVID, que las AFP fueron las que facilitaron recursos también para que pudieran el gobierno tener liquidez suficiente y que pudiera entonces realizar esas inversiones. De manera tal que ese ahorro previsional es clave para el desarrollo. Para que tengas una idea, del crecimiento económico que hemos tenido del 2003 al 2019, es un promedio que se ha registrado de 5%. Ese 5%, el 22% de ese 5, que es 1.1, ese 22% lo explica los ahorros previsionales, es decir, los ahorros del sistema de pensiones que tenemos nosotros. ¿Cuál es la alternativa? Porque hay quienes dicen que me entreguen el 30 o mueran las AFP, muera el sistema de capitalización, vámonos a ¿qué? Sistema de reparto. ¿Qué es el sistema de reparto? Mira. Eso era lo que existía antes del sistema de capitalización, ¿correcto? Te iba a decir, tú eras muy niña, pero ya veo que te lo leíste por lo menos. El Instituto Dominicano de Seguros Sociales era eso, un sistema de reparto. ¿En qué consiste un sistema de reparto? Un sistema de reparto es que tú, joven Miralba, le vas a pagar junto con otras personas jóvenes la pensión a un viejo, con la esperanza de que cuando tú ya seas una persona de 60 años, 65 años... haya otro joven haciendo lo mismo por mí. Exactamente. ¿Qué sucede? Que por los cambios demográficos se ha demostrado que cuando tú llegues a vieja, en vez de haber 5 jóvenes, lo que habrá será 3. Y por lo tanto, tendrán que aumentarle la tasa de cotización a ese que es joven en el futuro y que para poder pagarte a ti. Entonces, ¿qué significa eso? Por ejemplo, los países que tienen sistemas de reparto, que son... España, por ejemplo. España tiene casi un 30% de cotización. Oye bien, nosotros tenemos 8.4, Chile tiene 10.
pero España tiene 28. ¿Qué significa ese porcentaje? Del salario. Eso significa ya, okay. De tu salario tú tomas, y perdona que no te lo dije antes, ese 28 significa que del salario va al gobierno, ese 28, a esa caja común, que no es un ahorro. La caja común está totalmente cero o deficitaria y obliga al gobierno a tener que inyectarle recursos. Para que tengas una idea, un sistema de reparto en la República Dominicana vigente, el sistema de los cañeros. Por eso tú ves los pobres cañeros que se le presentan al Palacio Nacional, al presidente Luis Abinader, con un cartelón diciéndole: Luis, ayúdanos, mira, danos la pensión, no nos dejes solos. O sea, si no es por el gobierno, ese sistema de reparto no funciona. Vámonos al de los maestros, el INAVIMA también. Los maestros tienen ahora mismo un sistema de reparto, pero oye bien lo que sucede. ¿Tú crees que es financieramente viable? No. Educa hizo un estudio donde demostró que es financieramente inviable, tanto en el corto plazo, mediano plazo, largo plazo. ¿Y por qué pueden pagar pensiones ahora? Porque el gobierno le está inyectando recursos continuamente. Vámonos al de los congresistas, que también es de reparto. ¿Tú sabes cuál es la tasa de contribución de los congresistas? 12%. La pregunta es, ¿tú piensas que si tú tienes 2 periodos se justifica que solamente 8 años tú puedas recibir una pensión? Claro que no. No. Pues exactamente. Entonces, ¿cómo tú lo haces viable? No, porque el gobierno le va a tener que estar inyectando recursos. De tal manera que ahí tenemos los dos sistemas. Un sistema donde tú recibes una pensión en función del ahorro que tú logras colocar, más el que pone tu empleador, y entonces tú recibes una pensión. Se ha dicho, mira, es que la tasa de reemplazo es muy baja. Tú no has oído que han dicho, no, que es un 22%. Eso es falso. Eso depende de cuántas cotizaciones tú tengas. Si tú tienes 100 cotizaciones de 360, obviamente que va a ser muy bajita, porque el volumen de recursos que tú tienes para poder recibir luego una anualidad, se llama anualidad, aunque se paga mensualmente, una pensión mensual, si tu ahorro es pequeñito, va a ser una pensión pequeñita en proporción a tu último salario. Pero, oye bien lo siguiente, si tú lograses, en vez de 100 cuotas, tener 360 cotizaciones o incluso más, vamos a suponer un muchacho que entra a los 24 años y se mantiene trabajando y cotizando hasta los 60 años, sale con una cotización, con una tasa de reemplazo que se llama de su último salario de 49%. Entonces, fíjate cómo se puede acumular recursos y tener una mejor tasa de reemplazo. No es como se quiere decir que no, que la tasa de reemplazo es muy baja. Ahora, ¿cuál es la opción? La alternativa que tú tienes, que es el sistema de reparto. Asumiendo que te dice el sistema de reparto, tú necesitas 360 cuotas. Si yo no alcanzo, ¿qué yo recibo? Nada. Tú no has visto muchas personas del sector público que necesitan 20 años trabajando y dicen, ya voy a tener mi pensión, y lo despiden al año 19. No reciben pensión, no reciben pensión, nada. Eso es injusto. Eso es injusto. Muy injusto. Pero entonces te quieren vender que el injusto es el sistema de capitalización. No, ese no es nada injusto. Ese es mi ahorro. Nadie me lo puede tocar. Excepto, que esto es lo que hay que evitar, que suceda lo que ocurrió en Argentina en el año 2008. Que tenía Corralito. Exactamente, que fue una confiscación, mi niña. O sea, oye bien qué fue lo que sucedió. Cogieron todos los recursos que eran cuentas individuales y se lo absorbió como una caja común, que a partir de ahí ya la gente no tiene cuentas individuales. Y obviamente eso está quebrado. Terrible, terrible, terrible. Es decir, que el sistema de reparto definitivamente es el peor de los sistemas. Y por eso es que se originó en Chile en 1981 el sistema de capitalización individual. En Chile se entregó hace... bueno, en medio de la pandemia empezaron a entregar no el 30% como se pide aquí, sino un 10%. Creo que van por 2 partidas de 10%. 3 partidas de un 10%. Justamente ayer yo leía un artículo en donde se hablaba de que en Chile se creaba económicamente una tormenta perfecta por el tema de la inflación. Correcto. Muchas personas dicen aquí que las AFP se llevan una gran tajada del negocio. ¿Cuál sería la recomendación? ¿Readecuar la ley? ¿Reajustar esos márgenes? Mira, ¿O qué hacer? No, mira, se modificó en el año 2020 la legislación con relación al retorno de las AFP.
y en vez de ser en función de lo que se ganaban, ahora va a ser en función del monto del fondo, y una tasa que va a ir descendiendo. Actualmente es 1.15% y va a terminar en 0.75% en los próximos años. Va a ir cayendo 1.10, 1.05, 1 y así sucesivamente cada año hasta que llegue a 0.75. Ahora, lo interesante es no lo que ellos se ganan, sino qué ellas hacen que se gane el trabajador. Por cada peso que se ganan las administradoras de fondos de pensiones, por cada peso que ya se ganan, el trabajador se gana 13 pesos. Fíjate ahí, una tremenda inversión. ¿Te das cuenta? O sea, fíjate ahí, por cada peso que ya se ganan, el trabajador se gana 13 pesos. Eso es algo verdaderamente extraordinario. Y vuelvo y te repito, de los 700 mil millones de pesos que hay de ahorro, más de la mitad, 54%, es rentabilidad que se ha conseguido con esas buenas inversiones de la AFP. Algunos dicen, no, pero que me lo devuelvan, que yo lo invierto mejor. ¿Tú crees que alguien lo va a invertir? Mira, ¿por qué existe el sistema financiero? Imagínate una economía donde no exista el sistema financiero y tú tengas dinero, tú tengas recursos y tú quieras sacarle provecho, pero no hay sistema financiero. Tú lo tendrías que prestar a alguien. ¿Pero a quién tú se lo vas a prestar? Mira a los muchachos en la cabina. ¿A quién de ellos tú se lo vas a prestar? Tú lo miras así a todo y tú dices, y si después no me pagan. A diferencia del sistema financiero que hace una evaluación de los muchachos y verifica cuál es la probabilidad de incumplimiento y entonces le presta o no le presta, pero tiene, utilizando toda esa información, economía de escala, puede saber a quién le presta y no, y minimiza ese riesgo. Tú no lo vas a tener esa inversión en términos de la información. Y por lo tanto, al final, si tú no tuvieses el sistema financiero, el nivel de actividad económica sería mucho menor que si lo tienes. Por eso se ha demostrado que las AFP aportan al desarrollo económico y social de una nación. ¿Cuál es la recomendación como economista en este tema? ¿Hay un movimiento social que está pidiendo que haya una devolución? ¿Usted recomienda la devolución de ese 30 o de un 10? No, ¿Y en qué han fallado las AFP que esta ola ha llegado hasta aquí? Mira, eso comenzó con Chile por el hecho de que, bueno, y en medio de la pandemia se aceleró porque la gente se veía desempleada, decía, bueno, pero yo tengo recursos ahí, pero tú no puedes hacer que en medio de una crisis tú tengas que utilizar tus ahorros para cuando tú seas mayor. No, es el Estado el que tiene que aportar. Es el Estado que ahora, en medio de la crisis, tiene que aportar. Por eso, fase 1, quédate en casa, para ti, todos esos programas, fase 1 y fase 2, son los clave para tú poder amortiguar el efecto negativo de una crisis, pero no utilizar el ahorro de los trabajadores. Ahora, ¿qué sucede? Los que beben me dicen, yo no tomo alcohol, pero los que beben me dicen lo siguiente, que cuando tú comienzas a tomar alcohol, tú te sientes bien, te sientes feliz, pero luego viene una resaca tremenda. Eso es lo mismo. Si yo te entrego a ti el 30% como economía, tú vas a tener un aumento del consumo que sucedió en Chile. Se disparó el consumo de automóviles usados, se disparó el consumo de televisores, etcétera. Pero ¿qué sucede ahora? Está aumentando la inflación. Al aumentar la inflación, ¿qué tuvo que hacer el Banco Central? Emitir más. No solamente emitir, subir la tasa de interés. Y si sube la tasa de interés para reducir la inflación, ¿qué significa? Una caída de la inversión. Una caída de la inversión, una caída de la inversión. Vuelve a ralentizarse la economía más de lo que ya está por los mismos efectos de la pandemia. Exactamente. Entonces, fíjate, el 30% es algo bueno en el corto plazo, pero luego, justamente ahí mismo, viene una tremenda resaca, entonces no es recomendable, además de que está destruyendo el sistema de pensiones. Mira, ya hay más de 2 millones de chilenos que no van a tener pensiones. Wow. Si entregan el cuarto, que sería para llegar a 40%, ya definitivamente más de 4 millones de chilenos no tendrían pensiones, y ya ante esa situación es muy probable que se destruya el sistema de capitalización. Es una pena porque fue creado por un chileno, por José Piñera, una persona graduada en la Universidad de Harvard de Economía, pero si se quiebra el sistema, realmente colapsa un financiamiento a largo plazo. Por eso nosotros tenemos que evitar eso. Tenemos que proteger lo que es el sistema que tenemos hoy día, que nos permite a nosotros conseguir financiamiento a largo plazo. Yo estoy seguro que cuando tú compraste tu apartamento, si te financiaste, te lo ofrecieron a 20 años. Cuando yo compré mi primer apartamento en 1992, era 10 años. Y una tasa de interés muchísimo más alta que la que tenemos hoy día.